Mi nombre es Felipe Solá, nací un 23 de julio de 1950, me recibí de ingeniero agrónomo, fui gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el año 2002 y el año 2007. Como gobernador hice un buen trabajo. Hay que pensar para gobernar. Bienvenidos, soy Lito Cruz y esto es Escuela de Gobierno. 13 entrevistas en las que se vuelcan las experiencias de Estado más importantes de nuestro país en los últimos años. Expresidentes, gobernadores y encumbrados ministros revelan cómo es el arte de gobernar más allá del día a día. Hoy en este seminario audiovisual que invita a pensar para gobernar, Felipe Solá. Forma parte del juego de la política la capacidad de uno de negar la conspiración o por el contrario, pensar permanentemente en conspiraciones. No fui bueno ni capaz para tener los titulares que me parecía que me decían algunas cosas. Fue una conspiración manejada de afuera, con alguna gente de dentro de la policía y le diría que yo aprendí con el dolor, aprendí con el porrazo. Comenzó a militar en el peronismo durante su adolescencia. En 1977 accedió a su primer cargo, secretario de Agricultura de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de su vida se dedicó a la docencia, la investigación y el asesoramiento privado en materia de ingeniería agrónoma. En 1997, como secretario de Agricultura y Pesca de la Nación, logró que se vuelva a exportar carne fresca luego de varias décadas. ¿Cómo se incorporó a la vida política en general y al peronismo en particular? Yo iba a un colegio secundario muy politizado, que era el Nacional de Buenos Aires, y allí había mucha izquierda, estaba la Federación Juvenil Comunista, yo empecé en el 63, el secundario, y golpearon dos hechos muy importantes. La primera, el golpe de Estado del 66, que avanzó sobre la universidad con violencia, y pretendiendo llevar una universidad progresista y laica a una universidad medieval casi. Bueno, ahí empezó, más allá de que yo venía de una familia política donde se discutía mucho política, empezó una cierta militancia. Al año siguiente la muerte de Che Guevara, en el 67. Y en el año 68 la aparición del peronismo juvenil, que en mi último año en el colegio, y ahí me uno a algunos peronistas del colegio y me di cuenta que me dio la sensación de que si mientras fuera de la Federación Juvenil Comunista, que yo no era, pero lo miraba, no iba a molestar a nadie. En cambio, que si era peronista iba a molestar mucho. ¿Cómo se conjuga entonces esta profesión como ingeniero agrónomo y la vocación en este marco militante, ¿no? Me influyó algo mi abuelo, que era médico, pero era botánico también. Y sentí un cierto mandato, pero era hijo y sobrino de juristas o abogados. Bueno, no estoy nada arrepentido, estoy muy orgulloso de ser ingeniero agrónomo. Durante el tiempo, mientras yo estudiaba, eso sí, hacía cosas que no tenían nada que ver con la agronomía durante un tiempo. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, fui periodista o ayudante de periodista o junior, o digamos, muy junior, pero estuve en revistas como Primera Plana, estuve de redactor del noticiero de Canal 7, o sea, en la época de Gené. ¿Tenía una inclinación así con la literatura, con la sociología? Podía escribir y me trataba que me pagaran por escribir. Y después trabajé en empleado de comercio, cuando se fue Cámpora y vino Lastiri, me quedé sin laburo, entonces entré en empleado de comercio en una oficina donde se gestaba toda la política del sindicato, era muy interesante, y donde trabajando pocas horas podía ganar mejor que en otros lugares. Ahora, usted estuvo en el gobierno del doctor Cafiero. Sí. Como ministro. Lo acompañé a Cafiero antes, desde el 85, finales del 85 en adelante, y pues, trabajé mucho ahí por el tema agropecuario, y después fui ministro. Cosa que no esperaba, pero fui ministro, esperaba ser menos. Y bueno, y lo hice con unas ganas enormes, un entusiasmo
Y cuando llegó Menem pidió que Frigeri, que era secretario de Hacienda, era ministro de Economía de la provincia, fuera el secretario de Hacienda de la Nación. Y pidió también que yo fuera el secretario de Agricultura. Y allí fui. Después estuve un año y pico y después renuncié porque quería hacer política en la provincia de Buenos Aires. Renuncié en marzo del 91, traté de ser gobernador, Duhalde fue gobernador, yo encabecé la lista de diputados, fui diputado un año y me pidieron que volviera a la secretaría. No sé si porque había sido buen secretario o porque era mal diputado, pero me pidieron que volviera. ¿Y a usted, en función de los dos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo, en dónde se sentía mucho más cómodo? No, en el Ejecutivo. ¿La gestión es algo que le interesa? Sí. Y me interesaba más cuando tenía 40 y pico de años todavía. Me sentía con una plenitud muy grande. Sí, me interesa mucho, me interesaba la gestión y la administración también. Esa cara de la gestión que es la administración también me interesaba. Yo tenía ideas bastante puristas en el sentido de, no las critico, digo que no se las puede exagerar, no se las debe exagerar, y esto hace a la escuela de gobierno, ¿no? Y era que la administración tenía que ser absolutamente impecable, cosa que no se lograba siempre, y que además si uno la exageraba podía llevar a la inacción de la gestión, ¿no es cierto?, o a algo menor, a un hecho menor de la gestión. Pero yo pensaba que había como pisos, ¿no? Un piso era el administrativo, otro piso era el piso técnico, es decir, la capacidad de los profesionales que uno lo rodeaban. Y yo le daba una gran importancia a lo profesional y técnico en ese momento. ¿Se rodeó de buenos profesionales? Sí. En tanto la gestión de... Me rodeé de 3 o 4 nación. profesionales en la Secretaría de Agricultura que podían ser cualquiera secretario de Agricultura en cualquier momento. No tenía ningún miedo a la movida de piso. Me rodeé de 3 o 4 profesionales en la Secretaría de Agricultura que podían ser cualquiera secretario de Agricultura en cualquier momento. No tenía ningún miedo a la movida de piso. O me bancaba las movidas, digamos, el tratamiento de igual a igual con tal de tener en Senasa un tipo que ayudara a hacer lo que hicimos o que dirigiera eso, como fue Cané, con el cual en 6 años sacamos la aftosa de la Argentina. ¿Eso fue una huella para usted dentro de su gestión? Absolutamente. Si había algo difícil en Argentina era hacerlo y nosotros innovamos y empezamos a innovar al final del gobierno de Cafiero en la provincia, innovamos en la nación, innovamos y tuvimos una constancia enorme en la innovación y le atribuyo a él buena parte del éxito y a mí en respaldarlo y entender el proyecto. ¿Hacía cuánto que no se podía generar una exportación? La aftosa tenía 100 años en Argentina más o menos y teníamos vedada una cantidad de mercados. Eso fue la provincia en julio del 97. al mundo, En julio del ¿no? 97 nos dijeron, bueno, Argentina es libre de aftosa con vacunación. Es un momento dramático, ¿no?, de la Argentina, ¿no? 1999, 2000... Sí. Era un momento difícil. Lo que fue dramático fue el 2000 y el 2001 y el 2002. Pero el 2000 y el 2001 fue una caída, una decadencia ininterrumpida de todo punto de vista, ¿no? El 2000 y el 2001 fue una caída, una decadencia ininterrumpida de todo punto de vista, ¿no? Económico, político, en cuanto a la autoridad presidencial, la flojera, por decir de alguna manera, del gobierno en general, la falta de consistencia y solidez de la propuesta radical y sobre todo de las relaciones entre ellos. El pésimo cálculo de Cavallo cuando viene por segunda vez al gobierno y cree que puede hacer una política productiva y se da cuenta que está absolutamente imposibilitado con el 1 a 1 y no se anima a salir del 1 a 1. ¿Cómo recuerda la provincia en ese momento? La provincia de Buenos Aires. Mal. La gestión de esa provincia de Buenos Aires, tan grande. La gestión de Rucao fue un hombre muy inteligente, muy vivo, muy rápido, pero pretendía gobernar solamente con publicidad, con publicidad de sí mismo. Y consiguió un altísimo estándar de apoyo y de buena imagen en la gente, pero que subió tan rápido como bajó después. Hay muchos políticos que les gusta más el titular rápidamente que asumir esa gestión. ¿Sería algo parecido a eso? Le voy a decir la verdad, con toda honestidad. A mí me gusta mucho la gestión y hacerlo, por encima de todo. Si después me preguntan el titular, le digo el titular también me gusta. Ahora, no fui bueno
ni capaz para tener los titulares que me parecía que merecían algunas cosas. En otras palabras, no fui bueno ni capaz para tener los titulares que me parecía que merecían algunas cosas. ¿Cómo recuerda la masacre y los hechos de junio del 2002 en Avellaneda con el tema de Costecchi y Santillán? ¿Un estado de movilización? Mire, lo recuerdo de esta manera. Fue como yo no era un novato, yo tenía 51 años, pero era un novato en cuanto al tratamiento de la policía. Y era un novato en conspiraciones también. ¿Forma parte del juego de la política la conspiración? Forma parte del juego de la política la capacidad de uno de negar la conspiración o por el contrario, pensar permanentemente en conspiraciones. Forma parte del juego de la política la capacidad de uno de negar la conspiración o por el contrario, pensar permanentemente en conspiraciones. Hay que situarse en un lugar intermedio. Yo estaba más cerca de la negación. Y bueno, el dolor fue enorme. Lo que recuerdo es que haber puesto la cara en todos lados. Y recuerdo también que mientras un presidente, que era Duhalde, adelantaba las elecciones y no tomaba ninguna medida con la prefectura, que había tomado la mitad izquierda de la calle Pavón, de la avenida Pavón, y que tiraba con balas de fuego, con composta de plomo, e hirió a mucha gente de Avellaneda y mucha gente que estaba por ahí, y que por suerte no mató a nadie. Y la policía de la derecha sí mató, primero a Costecchi y después adentro de la estación Avellaneda de Santillán. Duhalde, en lugar de intervenir sobre la prefectura, adelantó las elecciones, se sintió amenazado en su mandato y no hizo nada sobre la prefectura. Y yo hice todo lo contrario, saqué toda la plana mayor de la policía de la provincia, lo nombré a Juan Pablo Cafiero, que era todo un nombramiento arriesgado y audaz, pero por suerte lo hice y me sentí sólido, me sentí legítimo como gobernante igual. Ahora, el dolor ese no se le va más a uno. Felipe Solá acumula una trayectoria en la función pública de más de 30 años. Esto acredita un conocimiento pormenorizado que le permite explicar de manera clara... Lo conmueve. Claro, lo llevo adentro. Imposible anticipar el hecho, para mí. Fue una conspiración manejada de afuera, con alguna gente de dentro de la policía, y le diría que yo aprendí con el dolor, aprendí con el porrazo. Fue una conspiración manejada de afuera, con alguna gente de dentro de la policía, y le diría que yo aprendí con el dolor, aprendí con el porrazo. No voy a entrar en detalle porque ya he entrado muchas veces en detalle en televisión, pero de ahí saqué conclusiones muy importantes sobre la decisión. La decisión tiene que ser previa siempre. El Estado tiene que llegar antes. Hay que prevenir. Nosotros a partir de ese momento empezamos a darnos una idea que terminó con un protocolo escrito y firmado por cada oficial que mandaba cada grupo de infantería que salía, en el cual dejaba constancia de cómo iban armados, o no armados, mejor dicho, los hombres de infantería, que solo llevan un palo, que no había posta de plomo en el oficial que llevaba la estaca, y además un protocolo de actuación. En este caso usted tuvo que decidir a posteriori. ¿Esa decisión qué tenía que contemplar? ¿La gobernabilidad de ese momento también? No, la autoridad. No. Cuando se trata de la policía es autoridad. Si usted quiere gobernar manejando la policía para sacar el partido, como diría un referí que no cobra penales pero tampoco hay lío en las tribunas, la policía le gana la batalla. Le ganó la batalla de antemano. Con la policía no hay que tener nunca miedo. La clave del manejo de la seguridad, una de las claves, no basta, porque si no sería un audaz que a lo mejor no brinda seguridad, es antes que nada plantearse qué cosas va a hacer uno por miedo y desechar todas las que va a hacer por miedo. Y después hacerlas racionalmente a las demás, las otras, las que se hacen sin miedo. ¿Y cómo fue su relación con Néstor Kirchner? Lamentablemente fue mala. Mala es cuando una relación no es buena. Si no es buena, es mala, porque él era presidente o gobernador. Y digo lamentablemente porque Néstor se murió. Si no, habría chance de conversarla. Fue una de las cosas que me dolió cuando se murió, de las que más me dolió. Como una deuda pendiente de poder conversar. No haber podido arreglar algunas cosas. Sí.
Y pensando en términos institucionales, el vínculo que se genera entre nación, provincia y municipios, porque ese encadenamiento debe existir. ¿Es dificultoso como gobernador manejar esa tensión? Sí, por circunstancias objetivas y por circunstancias políticas. Las circunstancias objetivas son terribles, y es que Buenos Aires tiene el 39% de la gente, el 38% de la gente, más o menos, y tiene el 20 o menos del 20 ahora por ciento del total de la coparticipación. Para mí está menos del 20 ahí, este año, porque va bajando. Y Buenos Aires debe capturar, en cambio, sus recursos propios. Y entonces Buenos Aires no tiene independencia, el gobernador no tiene independencia para hacer una obra pública importante, por ejemplo. El gobernador tiene que esconderse detrás de la obra pública que en el Gran Buenos Aires o en la provincia genera el gobierno nacional. El gobernador tiene que esconderse detrás de la obra pública que en el Gran Buenos Aires o en la provincia genera el gobierno nacional. Pero no hablo de este gobierno nacional, hablo del gobierno nacional. Ahora, esa es la circunstancia objetiva, que era muchísimo más grave en el 2002, cuando yo heredé la provincia de Rucauf, era muchísimo más grave respecto a la nación que lo que puede ser ahora. Porque la nación, todo el país estaba inmerso en un gravísimo problema y caímos el 16% del PBI en un año, más que si hubiéramos tenido una guerra civil. Claro. Ahora, las circunstancias políticas también, porque Néstor Kirchner decidió ir por la provincia de Buenos Aires políticamente, y entonces, en primer lugar, casi todo lo que significaba, casi todo lo mostrable, que es generalmente lo vinculado a la obra pública, obra pública educativa, vial, hidrológica, etcétera, o vivienda, lo que fuera, lo hacía en mayor medida la nación, mucho mayor medida la nación que la provincia. En segundo lugar, Néstor iba a la provincia tres veces o 2 por semana. En tercer lugar, también los intendentes empezaron a ser asistidos directamente, con lo cual el conurbano y hasta el interior ha pasado a depender objetivamente más desde el punto de vista de su posibilidad de hacer obra pública de la nación que de la provincia. Es un hecho objetivo agigantado por la decisión política de Kirchner de pasar de ser un patagónico a ser un hombre de Buenos Aires, hasta que termina encabezando la lista de diputados de Buenos Aires. ¿Es factible revertir la ley de coparticipación federal? No, si no se cambia la Constitución, no. Es más fácil cambiar la Constitución que cambiar la ley. Porque para cambiar la ley de coparticipación se necesita la firma aprobando una nueva ley de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad. Uno solo que diga que no se cambia. Yo no conozco ningún gobernador que esté dispuesto a llegar al aeropuerto de su provincia diciendo: ¿y cómo le fue con la ley? Bueno, nos fue muy bien, hemos bajado 1/10, pero no. Y alguien tiene que ceder, muchos tienen que ceder. Entonces lo que hay que hacer es reformar la Constitución. O que el gobierno nacional invente algo que no lo va a hacer, que es que le generaría al gobernador de Buenos Aires tener un vuelo en obras y en importancia que terminaría compitiendo un poco con el presidente. Es una cuestión que hay que mirarla no en forma inmediata, no en forma coyuntural y con la mayor grandeza posible. ¿Y cómo piensa que se deben administrar los recursos de la provincia? Para mí hay que ser absolutamente realista, pensar mucho antes de endeudar una provincia que tenía deuda como la que yo tenía, tratar de generarle a la gente la idea de que muchas veces que hay gobernantes para la expansión y gobernantes para administrar la escasez. Y tratar de que las obras no sean muchas chiquitas, sino que sean algunas obras visibles e importantes para la provincia. Yo diría que en general un gobierno recordado por grandes hitos. 2 o 3 imágenes o fotografías grandes son los que quedan. Y la redacción del artículo en cuestión de la Constitución Provincial es suficientemente confusa como para que las 2 condiciones que tenía que tener alguien para no poder ser reelegido eran 2 condiciones que yo no tenía. Decía, no puede haber sido sucedido por su vicegobernador. Yo no había sido sucedido por nadie. Y decía, no puede ser reelegido. Y esa era la pregunta. ¿Yo había sido elegido o reelegido? Había sido elegido una sola vez. Una vez como vice, otra como... Bueno, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. No andó.
Y entonces se tomó una figura de la capital, que era Scioli, que era muy popular. ¿Cómo fue su relación con, a posteriori, después de estar como gobernador en la provincia de Buenos Aires, con Cristina Fernández de Kirchner y demás? No tuve. No tuvo. No, porque yo salí en 2007 de la provincia de Buenos Aires, salí un poco como castigado y el 14 de marzo empieza la guerra gaucha, la crisis con el sector agropecuario, y hasta ese momento tuve una sola vez, lo vi una sola vez a Kirchner, la vi una sola vez a Cristina en un acto cuando se creó la Agencia de Seguridad Vial en la Casa de Gobierno, y después vino una polarización enorme. A partir de ahí yo pensé que por ahí me iba a llamar para tratar de que mediara, pero no había ninguna intención de... que se mediara en ese momento. Yo creo que fue un gran error el conflicto con el campo. Después se puede atar eso con otras cuestiones que a su vez den resultados positivos, ¿no es cierto? Porque uno, la historia no es una sucesión de buenos hechos, la historia es el encadenamiento entre los malos y los buenos para dar saldos. Ahora, a partir de ahí yo tomé un camino diferente, ¿no? La polarización me dejaba a mí afuera. Y se fue, de hecho. Sí, después de votar en contra, rompí el bloque. No me querían echar, pero no me tenían ninguna confianza. Yo pedí estar en la Comisión de Agricultura como un miembro más, sobre 15 miembros oficialistas. Y no me admitieron a mí con la experiencia que tenía en mi carrera. ¿Considera que sería necesario, importante o significativo tener una escuela de gobierno de manera institucional? Mire, la escuela de gobierno lo primero que tiene que enseñarle a alguien que quiere estar en la escuela de gobierno es que se lo está preparando para ser funcionario y hombre de servicio público, al servicio de la gente, del público. No es una escuela política, es una escuela de la que puede surgir algún político. Lo malo sería pensar
que me anoto en esa escuela porque quiero ser político. Si se quiere ser político hay que ir a la calle. Y de la calle a las universidades, a las bibliotecas, a los meetings, a donde fuera. Pero que no se piense que hay una carrera política que se estudie en la universidad, porque eso es mentira. En 140 caracteres, sería, digamos, ¿qué opinión le merece? Yo le digo, por ejemplo, Estado. El Estado es fundamental para empoderar al pueblo, ¿no? Federalismo. Palabra de doble juego, pero yo diría que, digamos, cuando estemos más crecidos nos vamos a dar cuenta que una república federal es mucho más fuerte que una república unitaria. Poder. Es pasajero, hay que saber hacerlo, hay que saber retenerlo y hay que saber despedirse de él. Pueblo. Lo mejor que tenemos. Democracia. Tolerancia. Con el ingeniero Felipe Solán, muchas gracias por haber participado de este ciclo. Muchas de la gracias a Escuela de ustedes. Vida. Durante 30 minutos, Felipe Solá explicó de manera clara y concisa los principales lineamientos que todo político debe tener a la hora de ejercer una responsabilidad de Estado y cómo se ejerce el poder real. Ser ministro de Relaciones Exteriores es defender el interés nacional. Se trata de construir más poder y más autonomía de decisión para nuestra sociedad. Si no te gusta la sociedad en que vivís, participa y cambiarla. Punto.